oportunidad de continuar ciertas políticas del gobierno que se planteó desde su primer mandato, que yo lo considero junto, a pesar de ser corto, creo que se sentó las bases de lo que sería el estilo de gobierno, ¿no? Y una oportunidad importante para consolidar su poder, sobre todo con la constituyente, que eso es algo que se vuelve ya necesario, importantísimo, dado el nivel de división de la Asamblea, aunque vemos deserciones que son importantes, pero ya mantiene la línea de lo que se quiere hacer. Claro, o sea, ¿tú consideras que va a ser una asamblea bastante dividida o que puede haber consensos considerando que, bueno, que ellos han tenido ya la victoria en el Ejecutivo y eso podría influir a que haya algunas, digámosle, transfugismos entre una bancada y la otra? La oportunidad de que pueda haber consenso no necesariamente va del lado de la conciliación política o de unirse por un proyecto nacional. Va más bien del comportamiento del propio movimiento del que la RC tiene hacia sus propios liderazgos. O sea, es una impresión, por ejemplo, noto que el hecho de que salga la candidata González, por ejemplo, es decir, hubo fraude, pero que no haya esa comunión de su propio movimiento con respecto a su propia candidata y líder del movimiento, y sin embargo haya deserciones, haya voces disidentes, haya autoridades que felicitan al presidente. Es como que indica que no es un movimiento monolítico, no están unidos, y esas deserciones, esas divisiones de criterios sí puede hacer que en ciertos hechos puntuales se termine votando por la tesis del gobierno cuando hayan intereses nacionales comunes en temas polémicos. Puede ser, por ejemplo, las bases militares, temas de seguridad. Claro, hay un rompimiento discursivo que puede generar una porosidad entre unos acuerdos y otros, Daniel. Gracias, Verónica. Amanda. Perdón, Verónica. Amanda, ¿yo por qué dije Verónica? Porque te confundiste, porque Sí, ¿no? estuviste varado. Exacto. Fernando, buenos días. ¿Es esta una asamblea diferente a las anteriores? Sí, no, ¿cómo la ves? ¿O será más de lo mismo? En 50 años no se veía una asamblea tan dividida como la de ahora. Ok. Dos movimientos. Polarizadas, porque Polarizados. divididos siempre hay, ¿no? Siempre Claro, hay diversos pero partidos. polarizados, Polarizados sí, en cuanto a dos dos grupos fuertes. En dos grupos fuertes y dos grupos radicalmente opuestos en la visión de país. Son Ok. dos modelos de país distintos. No tenemos ese toque que había, por ejemplo, en los primeros gobiernos después del retorno a la democracia, o inclusive previos a la dictadura, de que se veían de que si bien tenías, era un poco liberal, podías ser un poco conservador, podías hacer un poco de esto, un poco de aquello. Eran épocas, por ejemplo, que a la izquierda democrática se la calificaba un poco más de roja, marxista, prosoviética, recordemos los debates. Claro. Y estaba dentro del marco institucional, tenía un comportamiento que inclusive en otros países se consideraría centro. Sin embargo, era algo que tú podías negociar, podías hablar, inclusive en un contexto donde nosotros tendemos a considerar que la palabra negociar entre bancadas se convirtió ya en sinónimo de corrupción, pero en un parlamento donde vas a hablar, vas a tener consensos, tienes que negociar, tienes que hablar. Pero en ese aspecto, hoy por hoy, yo lo veo muy complicado, y eso era el panorama que se decía, que se tenían que tomar acciones contundentes en materia política porque estaban divididos en dos bandos con visiones de país completamente distintos, aliados completamente diferentes, inclusive con tendencias hasta yo entrego mi propio país con tal de que mis aliados tengan la razón. O sea, no me importa con tal de que me apoye, por ejemplo, México, que me apoye Caracas o que me apoye La Habana, no importa lo que yo haga con tal de recibir esos apoyos y paso por encima del propio país. Entonces, esa visión de país donde ya no existe, donde existe la visión sectaria, eso es lo que yo noto distinto, problemático para esta asamblea. Tú hablas de dos posturas, acabas de referir una y bien. ¿La otra postura qué es? ¿Oponerse a eso o tiene ideas diferentes? Porque ahí es cuando me pierdo, porque cuando tú quieres, en el bando del oficialismo, y lo hago claramente, ¿cuáles son las posturas? ¿Oponerse a lo anterior o tienes un nuevo país diferente con 3, 4 ejes? ¿Cuáles son las posturas en el nuevo bloque? Y es que eso es algo muy interesante lo que tú tienes, porque si bien ya se sabía, y es uno de las cosas fuertes que tenía la RC, que hay que reconocer el hecho de que sí tenían una visión una hoja clara, de ruta, ¿no? Exacto, una visión clara de lo que son ellos mismos, ¿Y de qué es lo que que quieren para el querían país?
y de lo que querían para el país, indistintamente si un sector de la población está de acuerdo o no está de acuerdo, pero la tenían clara. Esto es lo que queremos, esto es lo que somos, estas son nuestras figuras clave y vamos a dar todo por defender a nuestras figuras clave. Eso es algo que se tiene que tener y es fundamental y prueba está que les ha garantizado la supervivencia política. Eso no hay que negar. Que se puede aprender de eso sí, porque de todas maneras, desde el lado oficialista sí se necesita tener una visión clara. En todo gobierno que se ha enfrentado en su momento a una tendencia radical, o que has asumido un poder, o que vas a tener un conflicto civil, tienes que tener una visión clara. Voy a citar un ejemplo extremo, pero extremo, que era el caso de Pinochet. Pinochet con Ley tenía, con el general de Ley tenían un problema terrible. Él le decía, un gobierno que está enfrentado, en ese momento estaban entre las izquierdas radicales y ellos, y así lo veían ellos a sí mismos. Si no tienes una línea política clara, no tienes una ideología, esto no se va a sostener. Simplemente va a ser el poder por el poder. Puedes caer en el poder por el poder. Y él lo acusaba a Pinochet de eso. Cuando se retira de la Junta, pero está que al final nunca se dejó una línea clara de lo que era, de lo que tenías un fundamento político o algo. Entonces, al final, cuando tú estás en un gobierno que se está enfrentando contra el terrorismo, contra varios factores, tienes que tener una propuesta país que trascienda más allá tu figura y que tenga un nivel político claro. Que quizás es el tiempo de empezar a elaborarla. Es tiempo de empezar a elaborarla. Por ejemplo, Pinochet, Fujimori en su momento también trató de buscar cayó en el populismo, un populismo que en un momento era de derecha, otro momento tenía medio tintes de cualquier cosa, y vean lo que pasó con Fujimori. A pesar de sus grandes avances para el país, para el Perú, terminó por ser uno de los más corruptos de la historia. Exacto. Se diluyó en un mar de cosas, pero si no tienes una línea clara de lo que eres, de lo que quieres. Materia pendiente para el bloque oficialista. Sí. Fernando, te paso con mi compañero Ramiro Cepeda con más inquietudes. Gracias, Daniel. Ramiro. Voy a discrepar con usted con lo de Fujimori. Con lo de Pinochet. Tanto dejó sentadas las bases que vino la concertación y hubo una alternancia de izquierda y derecha sin que haya trauma en Chile. Se llamó a una asamblea constituyente para reformar la constitución que había hecho Pinochet y no lo lograron hacer porque primero se fueron a un lado y después se fueron al otro y resulta que a Chile sigue gobernando la constitución que dejó estructurada a Pinochet. No estoy alabando el sistema, pero estoy dimensionando que sí hubo una idea, que sí hubo un sentido común y que ahí está el ejemplo de Chile. No, más bien como una ideología, y fue la constituyente que él hizo. Y hay una cosa que cita que es muy puntual. Dicen que el que mayor favor le hizo a la constitución de Pinochet fue el propio Boric y sus errores. El hecho de la forma en que se dio esa rocambolesca constituyente, pero que fue rocambolesca, porque cada quien proponía era cualquier barbaridad lo que se proponía. Al final se dieron cuenta de que había una institucionalidad que había que mantener, más allá de que cualquier riesgo o cualquier cosa que se podía dar, porque las constituciones no tenían que estar a la moda. Y eso sí fue un éxito que se dio en el gobierno de Pinochet, pero me refiero más a la línea ideológica, de pensamiento, del proyecto país, más allá de la figura, porque las figuras pueden ser polémicas, pero sus políticas trascienden. Claro, yo coincido contigo en ese sentido. Creo que al movimiento oficialista le hace falta identidad nacional. Creo que se han mantenido en la superficialidad del marketing político, puede ser por razones electorales, también porque tuvieron poco tiempo, digamos, en este momento antes de elecciones, pero sí creo que a diferencia de la Revolución Ciudadana y de otros partidos, les hace falta esa identidad nacional, una identidad de país, de proyecto de país que no se ha consolidado al día de hoy. Más allá de un par de eslogans, creo que se mantienen solo en la parte publicitaria y no en la parte de un plan programático a donde vamos a ir como nación, y eso creo que le falta. El arte de gobernar es mantenerse en el poder. Si no, pregúntele al señor Lazo, que de artista no tuvo nada. ¿Ok? En cambio, este señor ha demostrado que tiene el arte de gobernar con lo que tiene y se ha mantenido en el poder a su estilo, nos guste o no nos guste. Primera observación. Segunda, es facilito hacer la mayoría en la asamblea y con eso voy a seguir discrepando con usted porque lo tiene todo. Primero, es dueño de la baraja. Segundo, no me va a decir que la mayoría que tiene el movimiento, cualquiera de los dos, porque esto le hubiera pasado, gane quien gane,
el grupo perdedor se desgranaba. Sí. Porque están pegados con baba, son liderazgos de pueblo, de región, que se asuman y se va armando una colcha de bregué legislativa que termina siendo cualquier cosa menos un condumio ideológico. Por tanto, vamos a discrepar que esa mayoría está facilita, y por eso yo también pienso, y ahí va la pregunta, que el camino que va a escoger el presidente ya no es la constituyente. Sería un loco si se va a la constituyente a someterse de nuevo al riesgo de que estos señores cojan a otra gente y lleguen a una base electoral importante, que no ayuden, pero que pongan o traten de poner su impronta dentro de una constitución que lo que quiere es justamente cambiar de cosas. ¿Puede la constituyente tener los plenos poderes que tuvo la que en su momento se hizo la que reformó la del 98? No creo que ya puedan tener ese tipo, van a sesionar aparte. La asamblea seguiría teniendo el poder. Pero coincido que tampoco hay que tomárselo menos el tema de RC. Creo yo que si bien hay algo que se le presiona siempre al gobierno actual, y es algo que no tiene sentido, se le dice, oye, ¿por qué no hiciste tal cosa? ¿Por qué no cambiaste tal cosa? Mira a Bukele, mira a tal cosa. Las reformas de Bukele se dieron a los 2 años de estar en el poder. O sea, tuvo un proceso de Tienen que consolidar el mando. Exacto. Primero. Siempre cito, Fujimori fue el año 8 meses. Es exacto, año 8 meses. Siendo electo en elecciones para 5 años y todo como se tenía que hacer. Y necesitó un intervalo dictatorial para poderlo hacer. El golpe de abril. Ok. Tuvo que tener el autogolpe de abril. ¿Cuál es el factor común entre Pinochet y Fujimori? Por favor, dígamelo usted. Tuvo que disolver la asamblea. Ok, sí. Pero es que eso... Vamos a la siguiente cifra. Eso precisamente, estamos con eso, que se tuvo que hacer Lo mismo un hizo salto. Correa. Tuvo que darse Con los manteles. un autogolpe en ese aspecto, pero en el caso de este gobierno se le decía mucho eso. Y yo sí noto un factor que sí puede cambiar la actitud de Noboa a partir de aquí en 4 años. Es el hecho de que este gobierno es un gobierno en campaña. Era un gobierno en campaña, era un gobierno que tenías un año, era un interregno para mí, donde no podías tomar ciertos factores y tenías que consolidar un movimiento de una agrupación que tenía que convertirse en movimiento pleno para después convertirse en un partido. En un país donde el sistema de partidos prácticamente no existe, tienes que consolidarte una imagen. Y yo sí veo el mérito en esa victoria, porque fue bastante difícil, con todo lo que pasó, lograr hacer eso en un contexto que dejó Lazo de todo el tablero alborotado completamente, donde esa pelota giraba más del lado de la cancha de RC que de la cancha de la oposición, sea cual sea quien estaba. Y dése cuenta de algo, el presidente no va a vivir en campaña, pero no lo dude. Lastimosamente no sé si eso No, sea lastimo- sostenible. A Porque ver, ¿cómo va a financiar más de 500 millones prometidos en bonos en campaña? va a vivir en campaña. Si el pueblo le aguantó el corte de luz y todo esto, le ha dado cuenta que el pueblo tiene más miedo al miedo que al cambio. Entonces se vendió el miedo y ahí está él. Y tiene una tarea bien compleja el gobernar, pero también va a vivir en campaña. Él no se va a ir a las sabatinas, a darse vuelta, igual. pero él ha cambiado su estilo de acuerdo a los signos de los tiempos. No Pienso sé. igual, pero la pregunta sería, ¿qué tan sostenible puede ser eso? Como decía Bolívar, mi querido doctor, para la guerra se necesita dinero, dinero y dinero. Y con todas estas promesas de bonos y ayudas económicas que hizo durante la campaña, ese modelo, digamos, de gasto no es sostenible en el tiempo. Vamos a tener efectos fiscales. ¿Qué opinión le merece, Fernando? Cuando se acaba el dinero tienes que poner es opciones de país, o sea, a ponerle el horizonte. Galeano solo en una cosa le apoyaba a Galeano, porque el resto al final él mismo se terminó arrepintiendo de lo que escribía. No. Sí, se terminó muy revolucionario latinoamericano, pues se dio cuenta que habían cosas que luego no... dijo que la habían malinterpretado. Tampoco fue así. Exacto. Decía que los horizontes servían para seguir caminando. Para caminar, así es. Y en ese aspecto, si tú le pones un horizonte, y yo cito gobiernos tanto de izquierda como de derecha, pues más son los de izquierda que cuando les falta ya el dinero y se han arrepentido de todo lo que han hecho de inversiones, ellos te dicen, no, es que viene la causa nacional. La causa nacional es que, por ejemplo, el hambre es revolucionario y tienes que aguantar en el caso cubano. Tienes una resistencia. O cuando han habido efectivamente enemigos internos, le dices, bueno, vamos a parar esto, pues tenemos un enemigo a combatir.
y estamos teniendo resultados. Si empiezas a tener resultados en lo militar, en lo de seguridad, ciertas cosas económicas, la gente está dispuesta a pasar por alto y ya se lo ha demostrado. Tú estás dispuesto a aguantar. Hay un umbral donde la aprobación aguanta siempre y cuando hay un bien común, y en tiempos donde el bien común no importa, un bien personal. Empiezas a percibir que la seguridad mejora. Un enemigo en común. Exacto, ves un enemigo, te pones un horizonte y das resultados. Ciertos temas económicos se podrían pasar por alto cuando valores que tú tenías y los perdiste, los empiezas a recuperar, como la seguridad o al menos el poder salir a la calle. Si tienes éxito en lo militar o si tienes éxito en ciertas acciones, lo económico inclusive pueden hasta obviarse y se pueden olvidar promesas también. Las utopías Exacto, decía Galeano. las utopías empiezan y tienes que darle un horizonte claro. Por eso se dice, defínete en tu manera de pensar, en los objetivos nacionales, y ahí ya puedes lograr Estás pidiendo demasiado, Fernando. Sí. Agradecerte por habernos acompañado a esta hora de la mañana. Interesante reflexionar. Y bueno, yo solo me acuerdo cuando Pinochet hizo la consulta popular para ver si extendía o no su periodo. Y él decía, si votan sí, es porque sí quieren que me quede. Y si votan no, es porque no quieren que me vaya. Así es la historia. Gracias, Fernando. Que tengas un buen día. Gracias. Agradecemos a Daniel. Fernando Insúa. Daniel. Gracias, sí. Abrimos el espacio a las menciones, ¿le Hablamos parece? con el espacio de Déjeme decir, atención guayaquileños, la Guesa del Malecón 2000 ha llegado con sus irresistibles sabores. Ven a descubrir las creaciones